Agradezco en primer lugar sus palabras, doctor Rey Zoruco Suárez. Me voy a limitar solamente a tratar de enfocarle para su público lo concerniente a este feriado del 22 de abril. Mucha gente no sabe el por qué se ha declarado por medio del decreto 5328 con motivo del bicentenario feriado el 22 de abril. Para entenderlo tenemos que empezar refiriéndonos y haciendo conocer que hubieron dos importantes rebeliones canichanas conducidas por Juan Maraza. La primera rebelión fue el 1801. El 1801, y aquí está registrado en este libro, en este salido recientemente de la imprenta. La primera del 1801, Juan Maraza se rebela con sus canichanas y expulsan de Mojo al gobernador Miguel Zamora y Triviño. Expulsan sin hacerle ningún daño. Luego de expulsar al gobernador Miguel Zamora y Triviño, instauran en la capital de Mojo, que era San Pedro, el primer gobierno autónomo que hubo en la Real Audiencia de Charcas, o sea, en el Alto Perú. Consiguientemente, desde el 1801, la provincia Mojo, y fíjense que estoy hablando del 1801, 9 años antes del primer grito libertario lanzado en Chuquisaca el 25 de mayo del 1810. Esa independencia de Mojo, conducida por Juan Maraza, duró hasta el 22 de abril del 1822. El 22 de abril del 1822, el gobernador Francisco Xavier de Velasco, que no le parecía bien la idea de estar supeditado a un indio, le pide su bastón de mando y el indio Juan Maraza no se lo quiso dar. En esos momentos, de un balazo a quemarropa, mata a Juan Maraza. Consiguientemente, el 22 de abril está finalizando la independencia de la provincia Mojo. El año siguiente, 1823, el intendente de Santa Cruz, el general Francisco Xavier Aguilera, manda fuerzas para sofocar el levantamiento, la insurrección de los canichanas. Luego de sofocar la rebelión de los canichanas, dirigida en esos momentos por un hijo de Juan Maraza, decide trasladar la capital de la provincia Mojo, que era San Pedro, a Santísima Trinidad. Consiguientemente, la capital de Mojo fue trasladada a Santísima Trinidad. La segunda medida del general Francisco Xavier Aguilera fue anexar la provincia Mojo a Santa Cruz. Consiguientemente, la anexión que hizo el general Aguilera es de facto. Él no tenía la autoridad para anexar la provincia Mojo a Santa Cruz. En 1823, desde el 1823, prácticamente desaparece Mojo como sexta provincia de la Real Audiencia de Charcas porque estaba anexada a Santa Cruz. 2 años después de la anexión se da la independencia de Bolivia en 1825. ¿Acaso aparecen representantes de la provincia de Santa Cruz en la asamblea deliberante que firma y en el acta de la independencia? No aparecen. Consiguientemente, con la muerte de Juan Maraza, cambia radicalmente la historia de Mojo, porque desaparece prácticamente para ser anexada a Santa Cruz. Ahora, hay que tomar en cuenta que en 1828, 3 años después de fundada la República, viene confinado a Reyes el general Vallivián. El general José Vallivián, consiguientemente, conocía la realidad de Mojo, la conoció en Reyes y conocía la realidad del mojeño, cómo se trataba al mojeño en esos primeros años de la República.
Consiguientemente, lo que hizo el general Vallevián un año después de la batalla de Ingavi fue primero, con su decreto del 6 de agosto de 1842, devolver a la provincia Mojo la independencia. Y luego, algo más de 3 meses después, crear el departamento del Beni el 18 de noviembre del 1842. Fíjense bien que en este lapso del 1801 al 1822 hay varios hechos históricos grandemente importantes. Por ejemplo, en 1804 llega el primer gobernador que reemplaza al que expulsaron de Mojo, Miguel Zamora y Triviño. Ese gobernador de nombre Antonio Álvarez Sotomayor. Lo primero que hizo Antonio Álvarez Sotomayor fue ordenar el apresamiento de Pedro Ignacio Muiva, considerado un rebelde ya en esos momentos. ¿Y qué hizo Juan Maraza cuando supo del apresamiento de Pedro Ignacio Muiva? Cuando lo supo, ordenó a sus canichanas que vayan y lo pongan en libertad. El gobernador Sotomayor había ordenado su apresamiento para remitirlo a Charcas. En Charcas tenían los tribunales españoles que eran los que juzgaban a todos aquellos que habían incurrido en algún faltamiento en contra de la autoridad colonial, en contra de la autoridad de los españoles. Y si en esos momentos hubiera sido remitido Pedro Ignacio Muiva a Charcas, era más que seguro que los tribunales lo hayan ahorcado, porque esa era la pena máxima que aplicaban a los rebeldes que cometían más graves atentados contra la autoridad española. Pero gracias a que Juan Maraza lo puso en libertad, Pedro Ignacio Muiva siguió de cacique en Santísima Trinidad y moviéndose hasta el 1810 y hasta su muerte por reivindicar los derechos de Mojo y de los mojeños. Hay que tomar en cuenta también que en 1810, cuando se dio la rebelión de los trinitarios, el ejército que había organizado el gobernador Pedro Pablo Urquijo, quien había considerado y llamado en su informe a Juan Maraza, en su informe que dio a la Real Audiencia de Charcas en 1805, lo llamaba el Timebún Gentes. Timebún Gentes quiere decir hombre fuerte. No había que estar bien con ese hombre fuerte. Por eso el gobernador Urquijo recomendó a la Audiencia de Charcas, para tenerlo de aliado a Juan Maraza, se lo condecore con una medalla. Esta medalla al final la compró de su bolsillo, la hizo hacer de su bolsillo el gobernador Urquijo y se la colgó en su pecho a Juan Maraza. Juan Maraza era el que controlaba y daba el visto bueno al gobernador, porque el anterior gobernador, Antonio Álvarez Sotomayor, después que supo que había puesto Juan Maraza en libertad a Pedro Ignacio Muiva, abandonó Mojo, porque no le parecía bien la idea de que él no tenga autoridad y que por encima de él esté la autoridad de Juan Maraza. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo los cabildos tienen y siempre han tenido su autoridad en la comunidad, tenían su autoridad solamente en la misma misión. Cuando Juan Maraza expulsa al gobernador Miguel Zamora y Triviño, manda una carta a los diferentes cabildos de las otras misiones, y en su carta la rescata en este libro José Luis Roca García, ¿no? Rescata varios otros documentos, no solamente este informe que da, donde dice de Juan Maraza a las autoridades españolas, y tiene todo desordenado en Mojo, y hace conocer, transcribe su proclama, que dice que era otro tiempo, que no había rey, no había tribunales, que todo era un engaño y que él solo mandaba y que todos debían obedecerle. Por eso los otros cabildos llegaron a reconocerlo como cacique de ellos.
Fue consiguientemente el primer cacique supracomunal. Ya no fue solo cacique de San Pedro, fue cacique de todos los otros cabildos de las otras misiones, supracomunal. Y cuando vino el gobernador Urquijo y lo distingue con una medalla, ya llegó a ser cacique supracomunal vitalicio toda la vida hasta que murió de un balazo del 1822, en este 22 de abril que hoy estamos celebrando como feriado, precisamente en homenaje a todo eso que se dio y haciendo conocer a la opinión pública que acá se dio un movimiento autonomista, independiente, esencialmente regional e indigenista, que no tenía conexión con nada de lo de afuera, algo parecido a lo que se dio con Tupac Katari, solo que Tupac Katari no consiguió instaurar ningún gobierno independiente, pero aquí sí, en Mojo, Juan Maraza instauró el primer gobierno independiente en todo el Alto Perú, en todo lo que era la Real Audiencia de Charcas, y quizás también fuera en otras partes. Fue el primer movimiento, yo diría, de esta naturaleza. No es el único cacique, ¿no? Pero quizás es el único cacique de mayor jerarquía, ¿no? Gestión Alejandro Unzueta.